¿Qué tal? Muy buenas, soy Pablo Delgado y en este taller vamos a hablar un poquito de historia de España a través de algunas de las reinas consortes que ha tenido la monarquía. Desde Isabel la Católica hasta la actual, hasta Leticia Ortiz, España ha tenido 27 reinas. Vamos a centrarnos en algunas de ellas. Vamos a centrarnos en aquellas reinas que no sobrevivieron a su esposo, al esposo de turno, porque son menos de las 27, pero son unas cuantas las suficientes como para que podamos conocer un poquito más de nuestra historia y también conocer algo de política, algo de arte, algo de cultura. Y en este primer vídeo, en esta primera clase, vamos a hablar de las 4 esposas que tuvo Felipe II, el rey papelero, el rey prudente. Sobrevivió a sus 4 esposas y también a unos cuantos hijos, por ello vistió el luto gran parte de su vida. Así que vamos a empezar con él. Vamos a empezar hablando de su primera esposa, que era su prima hermana, algo que va a ser muy común en los reyes, que sean lo máximo un primo hermano, una prima hermana, o en todo caso sobrinas, como vamos a ver en estos vídeos. En primer lugar, ¿quién fue la primera esposa de Felipe II? María Manuela de Portugal, que era su prima hermana. A la hora de casar al entonces príncipe de Asturias, el príncipe Felipe, con su prima portuguesa, se lleva a cabo la misma estrategia que con su padre. Carlos V fue casado con su prima hermana Isabel de Portugal, la madre de Felipe II, en vistas a algún día, como le va a ocurrir a este rey, poder unir Castilla, Aragón con Portugal. Digamos que España sería toda la península ibérica más las posesiones ultramarinas. Se busca esa idea. Y María Manuela, que tenía la misma edad que Felipe II, nacieron en 1527, le va a dar un hijo, el famoso Don Carlos. Un chico que no vivió, bueno, vivió, sí, tuvo una vida relativamente larga para la época y murió en extrañas circunstancias. Van a estar casados, nada, 2 añitos. Se van a casar en Badajoz, ciudad no fronteriza, pero sí, obviamente muy cercana a Portugal, siendo territorio de la monarquía hispánica. Y lo primero que van a hacer los nuevos príncipes de Asturias, nada más casarse, es ir a ver a su abuela común, a Juana la Loca, a Tordesillas. Se dice que para ganarse su, vamos a decir, su bendición, su aprobación, bailaron delante de la abuela común y pues ella les dio la aprobación en Tordesillas. Y a partir de ahí, como digo, su matrimonio no duró mucho tiempo, apenas 2 años, que les dio ese hijo que Felipe II tuvo que encerrar muchos años después porque en teoría había estado conspirando contra su padre, ¿no? Los enemigos de Felipe II, sobre todo los de Flandes, querían acabar con él y utilizaron a su hijo y Felipe II responde encerrándole y a los pocos días falleció, pero su madre no vio eso. De hecho, murió al poco de nacer él por las secuelas del parto, algo muy común en las mujeres de entonces. Durante muchos siglos el traer un niño, una niña al mundo suponía una causa de mortalidad muy grande en las mujeres y por supuesto pues las reinas, por muy reinas que fuesen o princesas, no se libraban de aquello. Aun siendo príncipe de Asturias, se buscó enseguida una siguiente mujer, una siguiente alianza. Y su padre, Carlos V, el emperador, rey de la monarquía hispánica y emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, va a mirar a Inglaterra, porque allí sus abuelos, los reyes católicos, habían casado a su hija Catalina con Enrique VIII. Y fruto de aquel primer matrimonio nació María Tudor, la que sería María de Inglaterra. ¿Qué ocurre? Que Enrique VIII, para divorciarse, separarse de Catalina de Aragón, que no le dio hijos varones, quería tener un hijo varón, además de, bueno, de la vida íntima de Enrique VIII, de la que han brotado muchos ríos de tinta. Pues para casarse con la famosa Ana Bolena, pues, y sin que el Papa le dé el permiso para la nulidad matrimonial, pues decide romper no solamente con su esposa, sino romper con Roma, de ahí el cisma entre la iglesia anglicana y la iglesia romana. ¿Qué ocurrió? Que Ana Bolena tampoco le daba hijos varones, así que vuelve Enrique VIII a divorciarse, y no solamente eso, sino que le corta la cabeza
Así que la hija que había tenido con Ana Bolena, la futura Isabel I de Inglaterra, se queda, al igual que su hermanastra mayor, María Tudor, sin derechos. Por fin le dará la siguiente esposa, Juana Seymour, un hijo varón, Eduardo VI, pero morirá siendo un niño. Así que todas esas conspiraciones en favor de María Tudor, muchos de ellos católicos en comunión con el Papa de Roma, la van a llevar al trono. Será María I, llamada la Sanguinaria por la leyenda negra de los anglicanos, por las persecuciones hacia ellos, los anglicanos. Luego Isabel I, cuando llega al trono inglés, hará lo mismo con los católicos, así que las dos leyendas negras, cada una hacia cada reina, pues digamos que se retroalimentan. Y es en ese momento cuando Carlos V decide casar al príncipe de Asturias, a Felipe, con María, que es prima hermana suya, prima hermana del rey Carlos V. Y este enlace, el de Felipe y María, va a ser muy parecido al de los reyes católicos, porque Felipe, siendo futuro rey de la monarquía hispánica, podrá gobernar en Inglaterra, pero María no podrá gobernar en la monarquía hispánica. Fernando el Católico sí podía mandar en Castilla, pero Isabel la Católica no podía mandar en Aragón. Por eso las estrategias de los reyes católicos pues, se siguen utilizando años después, generaciones después de su muerte. Sin embargo, ¿qué ocurre? Que Carlos V abdica y Felipe II se va de Inglaterra, es reconocido como rey de Castilla y Aragón en Bruselas y desde allí marcha sobre París, invade Francia, la batalla de Saint-Quentin. Si vuelve a Inglaterra es solamente para pedirle permiso al Parlamento inglés para que, a favor de su mujer, ya que está reinando María Tudor, le den dinero, le den impuestos para poder sufragar esa guerra contra los franceses. María fallecerá tiempo después y Felipe volverá a Valladolid, volverá a Castilla, siendo rey, pero siendo un rey viudo. Así que se busca enseguida una nueva opción, y esa opción viene de Francia. Ha habido guerra, Felipe II ha ganado, pero es necesario llevarse bien con los vecinos, más allá de los Pirineos, así que se elige a una hija del rey de Francia de entonces. La elegida es Isabel de Valois, llamada Isabel de la Paz, porque esa unión garantizará la paz. Esto es algo que vamos a ver mucho en los reyes, bueno, en toda la historia, prácticamente hasta que pierden su poder con la llegada de las monarquías parlamentarias en el siglo XIX y en el siglo XX. Y sobre Isabel de Valois, un par de curiosidades. La primera es que cuando llega, bueno, se casan en Guadalajara, cuando llega a Toledo, porque la corte estaba instalada allí, parece ser que las humedades del Tajo no le sentaban muy bien a su salud, así que decide Felipe II llevarse la corte a Madrid. En aquel entonces la corte estaba donde estaba el rey, ya fuese Sevilla, Valladolid, Córdoba, Barcelona, Zaragoza, pero Felipe II decide instalar de forma permanente la corte en donde está hoy, en Madrid, una zona mucho más céntrica en la península, no solamente por la salud de su esposa, es una de las razones por las que Felipe II traslada definitivamente la corte a Madrid. Además, el papel de Isabel va a ser muy importante, porque en un momento dado la tensión entre España y Francia se va a recrudecer, porque Francia pedía, los reyes católicos franceses pedían ayuda a la monarquía de Felipe II, la monarquía del Concilio de Trento, la gran bandera de la cristiandad de ese momento. Y Felipe II envía a su propia esposa a negociar con su madre, que es reina regente en ese momento en Francia, y con su hermano, que es el futuro rey de Francia, a Perpiñán, para que acuerden la ayuda entre las dos monarquías y esas negociaciones salen bien. No fue el rey, no mandó a un válido, mandó directamente a la reina para aprovechar su influencia, y ella pues veló por los intereses del reino en el que estaba reinando, ¿no? Y a la vez pues consiguió, no como futuras reinas, pues consiguió no que su corazón se partiese entre su país natal o el país en el que estaba reinando, sino que consiguió una solución equilibrada para las dos partes. Isabel de Valois va a dar dos hijas muy importantes a Felipe II, bueno, importantes porque las dos llegaron a edad adulta y llegaron a ocupar puestos muy importantes en la diplomacia de Felipe II. Se trata de Isabel Clara Eugenia y de Catalina Micaela.
La primera va a llegar a ser gobernadora de los Países Bajos y la segunda va a ser casada con los Saboya, una familia muy importante del norte de Italia con la que, bueno, estaba bien, llevarse bien, valga la redundancia, por esa frontera que tenían con Francia, que no siempre iba a estar del lado, no siempre iba a tener tan buenas relaciones pacíficas con la monarquía hispánica. Sin embargo, ella fallece a sus 23 años, Felipe II tenía 50 años, para que veamos la gran diferencia de edad, sin haberle dado un hijo varón. Así que se busca una nueva esposa que le pueda dar ese tan ansiado heredero, hombre, varón, a la monarquía hispánica. Y va a ser otra mujer muy joven, que es directamente su sobrina, es Ana de Austria. Aunque había nacido en Valladolid, se había criado en la corte de Viena. Era hija de la hermana del propio Felipe II. Enseguida vuelve a su, vamos a decir, a su reino natal, a su país natal. Y con esta unión, Felipe II consigue unir a las dos familias austrias, las que está en la península ibérica y la que está en el Imperio Germánico, y garantizar una buena alianza, sobre todo frente a la siempre archienemiga Francia. Ella tiene 21 añitos cuando se casa con Felipe II, él tiene 53, se casan en este caso en el Alcázar de Segovia. Le va a dar varios hijos varones, pero todos van a ir falleciendo poco a poco hasta que solo quede el futuro Felipe III. Es en este momento, durante este matrimonio, cuando Felipe II consigue, por la herencia de sus padres y de sus abuelos, sus bisabuelos, sobre todo de sus padres y sus bisabuelos, los reyes católicos, hacerse con la corona de Portugal. Y de viaje a Badajoz, la reina y él cogen una gripe. La idea es que Felipe II entrase militarmente en Portugal para que las cortes le reconociesen como rey, como Felipe I de Portugal, y es allí en Badajoz donde la reina, víctima de esa gripe, fallece. Pero como le ha dado un hijo varón que se está manteniendo con salud, se decide que Felipe II no vuelva a casarse.